Géminis, feliz cumpleaños mis guerreros, bienvenidos a este especial. Aquí vamos a ver las energías que vienen para ti celebrando tu cumpleaños, los ciclos que vas a cerrar, a que le puedes decir adiós para siempre y las bendiciones y mucho más de lo que viene para ti celebrando tu cumple. Así es que gracias por estar junto a mí. Vamos a ver, recuerda suscribirte, activar la campana porque este mes vienen muchísimos especiales para ti celebrando tu cumple. El arcángel que te acompaña es el arcángel Miguel. Esta es la carta de la Reina de Espadas. Esto te habla de una energía en donde tú vas a estar tomando control, en donde tu palabra va a tener muchísima más fuerza y muchísimo más valor que antes. Te habla también de que viene una época para ti de tranquilidad, una época en donde tú sabes exactamente lo que tienes que hacer y los resultados que vas a estar obteniendo. Te vas a estar beneficiando también de experiencias, de situaciones pasadas, en las cuales tú dices, ok, yo sé cómo resolver esto, yo sé cómo esta situación va a mejorar para mí. Puede que a algunos le cueste un poco el empezar a darle vueltas a esa rueda para que tome velocidad, pero lo importante es eso, que la rueda va a empezar a dar vueltas en tu vida para tomar velocidad y progreso en las cosas que vienen para ti. Más que todo en estos instantes el enfoque es en lo profesional, en tu carrera, en las finanzas, en tu palabra, en abrirte hacia un nuevo mercado, en abrirte hacia un nuevo lugar. Muchos de ustedes durante esta época también de tu cumpleaños podrías estar teniendo cambios de carrera, podrías estar hablando acerca de iniciar estudios, continuar estudios si los habías tenido pendientes o vas a estar aprendiendo algo nuevo. El cambio de carrera sí me está marcando fuertemente para ti este arcángel Miguel. Pero lo principal, esta es la carta de la Reina de Espadas. Tú tienes la palabra, tú decides lo que quieres manifestar y lo que quieres lograr en tu vida. Y estas flores amarillas podrían llegar a ser una gran señal para ti. Vas a estar sentado en una posición muy importante. Podría venir una oferta de trabajo a tu vida, así es que pendientes con eso. ¿Qué más? Vamos a ver tus energías. Las energías que vas a estar utilizando de aquí en adelante. Tienes la carta del éxito. Éxito, triunfo, muchísima felicidad, estar en la cima del mundo. Esas son las energías que van a estar a tu alrededor. Entonces, depende de cada uno de ustedes tomarlas y aprovecharlas. Y con esta carta del Arcángel Miguel yo te veo teniendo esa determinación, brillar, esa brillantez, esa inteligencia, en donde tú vas a poder alcanzar metas. Vas a poder hacer cosas que antes pensabas que no las ibas a poder lograr. Ahora viene toda esa energía para ti. Y tienes también la carta de la conciencia, que hay un gran despertar también para algunos de ustedes con esta energía. Despertar de tu intuición, despertar de tu conciencia, despertar de la rutina en la cual tú dices, ¿qué ha pasado? He estado tanto tiempo como dormida, como dormido, no puedo creerlo. He estado como simplemente en automático. Eso va a cambiar, ya no vas a estar más en automático. Mira, Géminis. Pareciera que ayer fue el inicio del año y ya estamos prácticamente a mitad, mayo, junio. Esta lectura es válida para ti de aquí en adelante, ¿eh? Y está pendiente a los otros especiales que voy a estar haciendo durante estas semanas de tu cumpleaños que te van a encantar, exclusivos para Géminis. Éxito, triunfo, reconocimiento, estar en una gran posición. Esta carta, junto a esto del éxito, Géminis, lo que te determines, lo que se te ponga como entre ceja y ceja, ¿sabes? Eso de que quiero hacer esto, quiero lograrlo, lo vas a estar obteniendo. Es un gran periodo de tiempo para ti. Aprovecha estas energías. Vamos a ver los ciclos que vas a estar cerrando. ¿A qué le vas a decir adiós? ¿Qué etapas terminan en tu vida? Y luego de esto vamos a ver las bendiciones y aún queda mucha más tela por cortar. Uy, mira, la primera carta que te salió, el primer ciclo que vas a estar cerrando es el ciclo del silencio. Para algunos de ustedes tal vez esto significa de que has estado callando ciertas cosas, ciertos sentimientos, ciertas emociones. Tal vez incluso te has estado aguantando ciertas situaciones que no han sido beneficiosas para tu salud mental, no han sido beneficiosas para tu corazón. Y ese ciclo termina, un ciclo de mantenerte en silencio, un ciclo de que por mantener la paz de todo el mundo has guardado silencio. Entonces esa etapa termina en la cual tú finalmente levantas la mano, alzas la voz y dices, momento, esta situación no es conveniente para mí. Todo el mundo está feliz. Y yo he estado haciendo un gran esfuerzo, he estado haciendo grandes compromisos con mi vida y con mi felicidad para que todo el mundo esté bien. Yo no puedo, y nadie se preocupa por mí. Obviamente, se está en esa situación, nadie se preocupa por mí, nadie se fija en lo que yo estoy haciendo, lo que estoy pasando, yo estoy sufriendo en silencio, entonces necesito ayuda. Esto no puede continuar. Un gran peso que llevas, un gran silencio que tienes, esa etapa termina. Recuerda, estamos viendo los ciclos que cierras. Cierras un ciclo en el cual por mantener la paz y la tranquilidad de otros,
tú has guardado silencio, tú te has quedado callada. Eso no quiere decir que la gente pueda hacer contigo lo que les dé la gana, pero sí para algunos de ustedes has llegado a lograr tener como un nivel de paciencia en que tú le das cuerda a la gente, ¿sabes? Tú le das y tú dices, no, dale, yo te doy cuerda, tú créetela que me la estás jugando. Yo tengo todo clarito, yo tengo todo anotado con hora, fecha y día cuando dijiste qué cosa y cuando actuaste de qué manera. Y no es para después sacarle papeles a nada ni nadie, sino porque tú dices, ok, te he dado tantas oportunidades, he soltado las cosas, te he mencionado entre líneas qué es lo que me está afectando y a ti te da igual. Entonces ya como que el límite de la paciencia lo han sobrepasado con algunos de ustedes. Y eso es lo que tú vas a estar diciendo, alzando tu voz, pidiendo lo que tú necesitas, diciendo yo merezco esto y lo voy a obtener. Y si tú no lo puedes brindar en el trabajo, en la situación que estás, en la relación que estás, entonces chao pescado. Veo una gran determinación para algunos de ustedes, ¿eh? Terminas con esto entonces un ciclo en donde has guardado silencio, en donde te has mantenido callada, donde te has mantenido callado, donde has estado aguantando muchas cosas. No más. El otro ciclo que vas a estar cerrando tienes la carta de la plenitud. Tú te has estado restringiendo. Tú has estado limitándote a que este círculo que está aquí es lo que va a llenarte de abundancia. Hasta aquí nada más te puedes mover para alcanzar tu plenitud, te puedes mover para alcanzar tus cosas. Lo que podría también estarte indicando de que tú has creado cierta protección a tu alrededor que te ha de alguna forma u otra limitado o te ha restringido de ciertas cosas. Me da como tipo una energía del ermitaño en donde tú has estado en tu cueva, vamos a decirlo de esa manera, en tu mundo haciendo tus cosas. Entonces esa etapa de ese límite, porque tu mente te ha estado protegiendo, porque tal vez algunos tienen alguna situación, ¿sabes? De agorafobia, espero haberlo pronunciado bien. Ya saben, si eso es así, ya ustedes saben que eso se maneja siempre con tratamientos médicos, eso se maneja siempre con profesionales, ¿no? Pero estoy hablando tal vez de una persona que ha tomado la decisión como que de alejarse, de restringirse un poco. Esos límites los vas a estar eliminando. Esa energía también en donde tú has estado condicionando tu abundancia de que, bueno, yo voy a tener mi abundancia cuando yo obtenga esto. Yo voy a obtener el amor cuando primero obtenga aquello. Todos esos límites que han estado bloqueando tu plenitud terminan. Entonces te vas a estar abriendo, te vas a estar expandiendo. Fíjate que me llama mucho la atención este círculo aquí y este mundo. Entonces algunos de ustedes podrías estar cambiándote hacia una nueva aventura, podrías estar iniciando un nuevo trabajo en donde vas a estar viajando. Entonces ya no van a haber más límites para ti. Esos límites también pueden estar hablando acerca del lugar en donde tú estabas moviéndote. Te movías de punto A a punto B siempre. Ya no. Ahora viene punto B, punto C, punto H, punto Z, te vas por todos lados. Lo importante de este mensaje es que termina un ciclo en el cual te estabas limitando a tu abundancia, en donde te estabas limitando y estabas de alguna forma u otra viviendo con el dinero del día al día. Esa época termina y ahora vienen entonces oportunidades para poder vivir en abundancia y poder vivir en plenitud. Como que lo que te estaba limitando se acaba. ¿Cuál es el otro ciclo que vas a estar cerrando? Y luego vienen tus bendiciones. Tienes la carta del avance. Te sentías estancada. Tal vez incluso cuando veas esta lectura te has sentida estancada. No más. Ese ciclo en el cual no podías progresar, no podrías avanzar, en el cual tú sentías cuál es el propósito o el sentido de todo esto. Estoy como dando vueltas, ¿sabes? Como los hámsters que están dando vueltas en un mismo cosita, algo así. Me marca esa energía para ustedes en la cual tú dices, listo, eso termina. Esa pared que te limitaba, ese bloqueo que estaba frente a ti, se va. Ahora te abres y abres con todo. Mira esto. O sea, aquí esta persona rompió, reventó, abrió esa energía con absolutamente todo. Y de aquí en adelante pueden haber altas y bajas, porque sabes que yo siempre les digo las cosas como yo las veo, buenas o malas. Las malas para que las podamos cambiar y las buenas para que las recibamos. Definitivamente vas a romper con todas esas energías que te han estado bloqueando. No más bloqueos ni límites para ti. Para consultas privadas visita mi página web jtarot7.com. Allí están las lecturas que ofrezco. Son videos pregrabados personalizados para cada uno de ustedes y puedes escoger también entonces la lectura de los cierres de ciclos y las bendiciones, que es bastante similar a esta, para que entonces recibas esos mensajes personalizados de parte de tus guías. jtarot7.com. Igualmente allí hay otras lecturas que puedes escoger, desde una pregunta hasta una lectura completa de trabajo, dinero y amor, hasta videollamadas cuando estén disponibles. Te espero. jtarot7.com. Vamos a ver ahora las bendiciones que vienen para ti. La primera bendición que viene para tu vida, celebrando tu cumpleaños, es la carta del florecimiento. Y vamos a dejar las otras bendiciones listas aquí ya también.
La carta del florecimiento te está hablando de crecer. Mira esto, tal vez la flor del loto puede ser algo importante para ti. Empieces a verlas, escuches alguna canción con este tema, pero lo importante es que hay crecimiento, hay florecimiento para ti. Esa va a ser la gran bendición en donde de ahora en adelante las cosas empiezan a darte frutos. Escucho eso de parte de tus guías, Géminis. Empiezas a ver los frutos de tu esfuerzo, los frutos de tu sacrificio, los frutos de las cosas que anteriormente no lograbas observar. Aquí hay una gran transición también que algunos de ustedes van a estar experimentando con esta carta del florecimiento, en donde una etapa en tu vida termina y te preparas para la siguiente. ¿Cuál es la otra bendición que viene para ti? Mira, me están diciendo antes de que te dé la siguiente bendición de que todo lo que tú llegues a hacer se va a multiplicar. Lo que tú tengas en tu corazón, lo que tú tengas en tu mente, los proyectos, las semillas que siembres de ideas, de proyectos, se van a multiplicar. O sea que este va a ser un gran periodo para ti, para crear algo nuevo, para hacer lo que en tu vida consideres que es lo correcto, lo que vayas a estar manejándote, cómo te vayas a estar manejando. Recuerda que en esto también del trabajo y de lo profesional, igualmente eso puede aplicar de que hay florecimiento o crecimiento si estás trabajando en una empresa. ¿Cuál es la otra bendición? Tienes la carta de la celebración. Vas a tener alegrías, vas a tener reuniones importantes, encuentros con amistades, encuentros con seres queridos. Y pues, tengo que decírtelo, claro, estamos en la época de tu cumpleaños. Estas celebraciones pueden ser las celebraciones de tu cumpleaños. Algunos de ustedes tal vez han estado pasando por años en los cuales celebrar tu cumpleaños era algo bastante sensible, sensitivo, bastante emocional. Tal vez no estabas acostumbrado a celebrar tu cumpleaños. Es algo que puede generar ciertos recuerdos de tu infancia que de alguna manera u otra te afectan emocionalmente. Para algunos de ustedes incluso este puede ser uno de los primeros años en los cuales decides hacer algo como algún tipo de celebración, reuniones, encuentros, o pueden llegar a ser sorpresas con un grupo de personas nuevas que van a estar en tu vida. Y entonces inicias con esto una nueva etapa, inicias con esto como nuevos recuerdos. Mira, me están diciendo eso tus guías. Viene un periodo en el cual vas a lograr generar, crear, tener nuevos recuerdos de tu cumpleaños, nuevos recuerdos de tu vida que van a ser muy lindos. Vas a tener un grupo de personas a tu alrededor que verdaderamente te va a apoyar, verdaderamente va a estar a tu lado, verdaderamente van a ser tu familia. Incluso si has alejado de tu vida ciertos familiares o la familia en general, viene un nuevo grupo de amistades que van a ser como tu familia. Y eso está bien. Si estás rodeado de familiares tóxicos que has tratado de manejarte con ellos, has tratado de hablar con ellos, has tratado de que ellos puedan de alguna manera llegar a tener una relación contigo o con el mundo y no salen de ese ciclo porque es lo que es, ¿no? Ya es lo que es. Entonces esta energía, y está bien, cortar familiares tóxicos, cortar amistades tóxicas, entre comillas, tú sabes, ¿no? Personas que han repetido algún tipo de patrón que no muestra crecimiento y lo que hacen es generarte atraso. ¿Cuál es la otra bendición que viene para ti? La carta de la totalidad. Viene ayuda. Tú vas a ser una gran ayuda, un gran apoyo en la vida de otras personas, e igualmente usted también va a estar recibiendo grandes apoyos, grandes ayudas en tu vida. Llega una conexión, esto podría también estar hablando de algún tipo de reencuentro, una persona, una amistad, algo en el amor que tú tal vez sentías como que esta persona me hacía falta, o tú le hacías falta a alguien en tu vida. Una vez más, yo siempre les digo, no todo es amor, no todo es pareja, no todo es romance. Esto puede ser una gran amistad nueva que vas a estar realizando, personas tal vez con las que habías perdido contacto, pero no por drama, ¿sabes? Sino simplemente, pues la vida es la vida, cada quien tomó sus caminos y ahora vuelven y se reencuentran. No porque haya sucedido nada dramático entre los dos, o entre usted y este grupo de personas. Entonces está esa energía de que va a ser una gran bendición. Tú eres una gran bendición en la vida de otras personas y eso te lo van a estar reconociendo. Al igual como otras personas que van a ser una gran bendición en tu vida, van a estar manifestándose, van a estar llegando a tu lado. Entonces tienes lindas bendiciones. La bendición del florecimiento, que es que vas a crecer. La bendición de las celebraciones, vienen alegrías, encuentros, reuniones, tomarte un cafecito, encontrarte con gente divina que te hace sentir feliz. Viene esa época de la totalidad como otra bendición para ti, de ayudar a otros, de conectar con ese grupo de personas que van a estar a tu lado creando algo importante de aquí en adelante. Es una época hermosa para ti. Y como es de costumbre, en todas mis lecturas especiales de cumpleaños, en esta en particular, pues te voy a regalar el cumpleaños. Una vez más, no soy cantante, no me interesa hacerlo, pero esto es, imagínate pues como si estuvieses frente a mí, tu hermano del alma, tu hermano de la vida, te canta el cumpleaños, así mismo es. Entonces, para todos aquellos que están celebrando su cumple, Happy birthday to you, happy birthday to you,
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Géminis. Happy birthday to you. De la vela la luz solo anhela decir que tú cumplas muchos años feliz. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Hoy los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños, Géminis! Mucha energía positiva para ti, muchas bendiciones. Que se abran los caminos del éxito, que se abran los caminos de la salud, que se abran los caminos que te van a llevar a alcanzar tus metas de aquí en adelante. Te mando un fuerte abrazo para todos aquellos que no tuvieron quien les cante el cumpleaños, pues aquí con mucho cariño y con mucho amor te lo celebramos. Déjame saber ahí en los comentarios cuando cumples años y pues a felicitarse y darse amor entre todos. Todavía hay más para ti, Géminis. Vamos a ver qué viene para tu futuro. ¿Estamos listos? En general, ¿qué viene para tu futuro? Y luego vamos a ver los mensajes de parte de tus guías y también tenemos las cartas del propósito de vida. A ver, para tu futuro, Géminis, tenemos la carta del diablo. Vas a estar venciendo tentaciones, venciendo energías en las cuales te estabas de alguna manera teniendo ciertos comportamientos que estabas tratando de superar. Con esto superas comportamientos de obsesión, con esto superas comportamientos que tal vez que no te permitían de alguna manera u otra liberarte, romper cadenas, romper tentaciones, romper rutinas. Así que vas a estar con esta energía del diablo, superando todas esas situaciones de tentaciones, de manipulaciones. Incluso cuando veo esta carta, lo que me viene a la mente para ti es procrastinación. ¿Sabes? Una energía de procrastinación, una energía de pereza. Eso es lo que vas a estar logrando vencer. ¿Qué más? Vamos a ver cómo se resuelve esa energía. ¿Ves? Aquí está la carta del sota de espadas. Vas a estar rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, rompiendo situaciones que te mantenían limitada, limitado, rompiendo situaciones que no te permitían crecer. Adicciones para algunos de ustedes. Y recuerda, las adicciones para algunas personas puede ser que tiene condicionamiento negativo. ¿Sabes? Por ejemplo, una adicción a comer mucho azúcar, comer muchas bebidas gaseosas, a ciertas sustancias. Entonces vas a estar rompiendo eso. Tal vez la adicción de algunos es procrastinar, ponerte a ver videos en X lugar o películas o series y distraerte de tus enfoques. Todo eso que te distrae lo vas a estar rompiendo, lo vas a estar eliminando, vas a estar entrando en una nueva rutina y teniendo nuevos condicionamientos sanos. Tu obsesión de ahora en adelante va a ser una obsesión por cosas que te brindan paz, tranquilidad, ¿sabes? Te benefician. Tal vez utilizar la palabra obsesión un poquito extremo, pero digamos que van a ser nuevos hábitos, nuevas rutinas que van a ser saludables para ti. Epa, más así diplomático. ¿Qué más? ¿Qué más viene para tu futuro? Tienes la carta, ¡ay, qué belleza! La carta de la estrella. Eso, la carta de la estrella es una energía de sueños que se hacen realidad, una energía de triunfos, una energía de reconocimiento, una energía en donde finalmente vas a estar en una posición en la cual te sientes regia, regio, divinos, espectaculares, triunfantes, ganadores en la cima del mundo. Así te vas a sentir con esa energía de la estrella. Recuerda que esta es la energía con la que te están marcando en estos instantes que viene para tu cumpleaños. Si hay algunas cosas que quieres cambiar, toma acción. El control está en la acción y en la decisión que tú tomes. Este es un vistazo de cómo están las energías en estos momentos para ti, de lo que podría venir si te mantienes con estas mismas dinámicas que llevas. Pero si tú quieres ajustar algo, ajustalo. En la medida que tomas decisiones, que tomas acciones, la situación, el pronóstico lo cambias. Así es, así funciona. Y esta carta de la estrella, recíbela con ese amor. Abre tu corazón. Pon los comentarios. Abro mi corazón y recibo esa energía de la estrella, esa energía de abundancia, esa energía de sueños que se hacen realidad. Escucho también esa energía de sanación. Sanar heridas, perdonar, perdonarte a ti. A veces el perdón no es para las otras personas. Yo te puedo decir que al 100% el perdón es para ti, para que no guardes ningún tipo de resentimiento en tu corazón, porque eso alberga un espacio. Y a la medida que perdonas, ya ese espacio no está ocupado por rencor. Y entonces le permite al amor propio, al amor en general, entrar en tu corazón. Que tus sueños se cumplan. ¿Cuál es
La otra bendición que viene para ti, wow, en tu futuro, perdón, tienes la carta de la sacerdotisa, alta intuición, una conexión increíble con lo sobrenatural, con lo divino, con Dios, con el universo. Y tienes también la carta de la carroza que te está hablando acerca de avance, de progreso, que me marca mucho, es muy similar la carta esta. Algunos de ustedes me indican de que si te empiezas a dejar llevar por tu intuición, eso te va a permitir entonces abrirte hacia nuevos caminos, abrirte hacia nuevas oportunidades. Y con la carta de la carroza también veo movimiento. Entonces para tu futuro viene un movimiento en lo cual tal vez tu intuición te diga, ¿sabes qué? Quiero ir para tal lugar. Hay algo que me llama en esa ciudad, hay algo que me llama en ese país. Puede ser un viaje permanente que vayas a estar haciendo o simplemente de vacaciones, que tú dices, quiero ir a ese lugar, quiero conocerlo. No sé, hay algo allí que me llama la atención. Entonces déjate llevar por tu intuición. Puede ser también un lugar dentro de tu país. Déjate llevar por tu intuición porque tu intuición te va a estar colocando en el lugar indicado a la hora indicada. ¡Wow! Acabo de escuchar eso. Entonces va a ser algo completamente random, completamente fortuito. Tú dices, no sé, tengo unas ganas de irme para X lugar este fin de semana y de repente apareces allá y cae una oportunidad, la oportunidad que hayas estado esperando. Quiero irme de viaje y en el aeropuerto, en el cierto lugar, cuando llegas te encuentras con alguien que tú dices, conectas y dicen, perfecto, vamos a trabajar juntos. O eres el amor de mi vida. Puede ser así también. Tremendas energías. ¿Qué quieres? Pídele al universo, pídele a Dios, ponlo en los comentarios. Esto es lo que se va a concretar en mi vida. Y pon ahí lo que quieras. Bien, el mensaje de tus guías, si en estos instantes estuviesen frente a ti, ¿cuál es el mensaje que te darían? Vamos a sacar dos mensajes de parte de tus guías. A ver, el primero que te dan es: mantente positiva, mantén una actitud positiva. Eso te va a ayudar. Una mentalidad de que las cosas van a salir bien, de que todo se va a resolver, de que no hay ninguna circunstancia a tu alrededor. El consejo que tus guías te dan, dicen, mantén una mentalidad positiva. Eso te va a ayudar a poder salir hacia adelante. Eso te va a poder ayudar a recibir. ¿Y qué otro consejo te dan tus guías? Esta carta quiere hablarte. Dice que vienen cambios que van a ser grandes, impactantes y que te van a dar mucha felicidad. Prepárate para una nueva temporada en tu vida, para una nueva época de cambios, para una nueva época en la cual las cosas ya no van a ser las mismas para ti. Y esto te va a permitir entonces emprender una nueva aventura, un nuevo camino. La rutina va a terminar, los estancamientos terminan. Pero para ellos necesitas tomar acción y decisión. Ya no puedes continuar guardando el silencio ni aguantándotela para que otros estén en felicidad y tranquilidad. Necesitas una pequeña torre que derrumbe esas cositas a tu alrededor que te han estado afectando. Y a la medida que alces tu voz, esa torrecita aparece y se derrumba toda esa situación que tiene que derrumbarse. Eso ya no puede continuar allí de pie para que entonces se pueda volver a reconstruir las cosas como tienen que ser para ti ahora. Ya basta que se aprovechen de ti, Géminis. Basta. ¿Estamos? Oye, deja tus corazoncitos, tus likes para que este video pueda llegar a muchas más personas y compártelo también con otros Géminis para que puedan recibir estas energías en su cumpleaños. Gracias. Las cartas del propósito de vida. Vamos a ver qué te dicen. Esto puede ser literal, tu propósito de vida, que tú lo ves y tú dices, listo, esa es mi vida, eso es lo que yo quiero hacer. Como también puede ser algo que tienes que realizar o pues que deberías tratar de realizar para levantar tu energía. ¿Listos? Lo primero que tienes es la carta de la confianza. Te está dando un consejo. Vamos a sacar más cartas. Esto te está hablando de que tienes que confiar en tus sentimientos, en tus intuiciones, en tus sueños. Mira, te lo acabo de decir, confiar en tu intuición porque te va a guiar a la carrera o el camino perfecto para ti. Entonces empieza a confiar. A pesar de que las situaciones o circunstancias a tu alrededor te digan lo contrario, o personas en tu vida te digan lo contrario, no te dejes silenciar. No te dejes silenciar por nadie y confía en tu intuición. Si tu intuición te dice, este fin de semana voy para tal lado y nadie quiere ir contigo, ve. Obviamente con protección, siempre con cuidado y todo lo demás, ¿no? Pero a ese va el sentido. ¿Cuál es el otro mensaje de las cartas del propósito de vida? Te hablaron de confiar en tu intuición. Tienes también el yoga, ya sea que quieras tomar clases para aprender a dar yoga, quieras convertir en una maestra o un maestro de yoga, está muy bien, ese puede ser tu propósito de vida. Todo lo que tenga que ver también con terapias, yoga, reiki, prácticas como pilates, prácticas de sanación puede ser importante para ti porque te indica de que tu vida se va a ver mejorada por la práctica de yoga, los ejercicios de estiramiento, los ejercicios terapéuticos, ya sea que usted los necesite para balancear su energía o que aprendas para ayudar a otros, entonces como un propósito de vida. ¿Sabes? También para algunos de ustedes podría presentarse, me están indicando algún tipo de retiro de yoga o masterclass de yoga, reiki, algo espiritual, algo de sanación pránica, algunas de estas líneas holísticas y tal vez quieras ir a ese retiro o tal vez quieras ir a dar esa clase o tal vez quieras ir a participar, así que está pendiente con eso. Si se te manifiesta algo como esto, tus guías te indican, sí, vaya.
Va a haber algo importante allí. ¿Y cuál es el otro mensaje? Vamos a sacar... Bueno, yo te iba a sacar uno más, pero tus guías te quieren dar dos más. Está bien, estás de cumpleaños, vamos a verlo. El primero... Qué gran confirmación. El primero es viajar. Tal vez... Y mira, cayó justamente acá, en los ciclos que cierras. Y cuando cayó y vi esta carta del avance, y ahora que la veo, lo primero que me indica es que tal vez durante este inicio de año, durante estos... que 5 o 6 meses que está iniciando el año, mayo, junio, cuando veas esta lectura, y recuerda, puedes verla durante todo el año, y esta lectura es válida para ti desde ya hasta tu próximo cumple. Tal vez tenías los viajes estancados, tal vez has querido viajar pero no has podido por X o Y razón, tal vez por este silencio que se estaba manteniendo. Esto te está indicando de que los viajes que estaban bloqueados, que estaban trabados, que no estaban saliendo en tu vida, terminan. Esos bloqueos terminan. Así que prepárate porque querías viajar. No saben, así como cuando a uno lo regañaban cuando estaba chiquito que decía, tú querías esto, pues ahora coge. Pues así va a ser. ¿Querías viajar? Pues ahora coge, vas a viajar. Y con eso, no sé si te sientas como que asustada o asustado o feliz, porque prepara tus maletas, Porque te veo así, llegas a un lugar, ni desempacas. Llegas, regresas, lava lo que tengas que lavar, vuelve a echarlo en la maleta y coge vuelo de nuevo. Veo esa energía para ti. Muy bien, tal vez eso es lo que has estado deseando. Tu propósito de vida involucra viajes. Eso puede ser también el aspecto, como te acabo de indicar, o podría ser de que te sale algún tipo de oportunidad de trabajar viajando. Puede ser en aerolíneas, puede ser en cruceros, puede ser en barcos, puede ser en cualquier medio de transporte, camiones, como también podría ser algún trabajo que requiera que viajes. Vendedores internacionales, todo eso aplica. Turismo, todo eso puede aplicar también. Capitanes. Y el otro mensaje es una confirmación para ti de parte de tus guías que te indican las cartas del propósito de vida. Tus guías te dicen, estás en el camino correcto. Si estabas dudando, estoy haciendo las cosas bien, debo continuar por aquí, sí, estás en el camino correcto. Esto no quiere decir que no debas de hacer ajustes para que las cosas mejoren. Claro, haz los ajustes que tú sientas que sean necesarios, dejándote llevar por tu intuición para que las cosas mejoren, pero te está indicando de que definitivamente vas por el camino correcto. Mantente haciendo lo que estás haciendo, haz los ajustes necesarios porque está funcionando, y si no has visto resultados, prepárate, porque vienen esos resultados para ti. Te mando las mejores energías, te decreto un feliz cumpleaños, que todos los caminos se abran para ti, te deseo muchísima salud, te decreto muchísima abundancia y amor. Fuerte abrazo, me mantienes al tanto, ¡Feliz cumpleaños, Géminis! ¡Mua!